Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y fue en ese lugar donde por primera vez se les llamó cristianos. Estudiemos juntos Hechos capítulo 11. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Tanto anhelamos y tanto oramos para que la palabra del Señor pueda darte fortaleza, pueda darte paz, pueda darte gozo, pueda ayudarte a librarte de todas las cargas de remordimientos y de pesar. Pero sobre todo, oramos para que a través de las Sagradas Escrituras puedas escuchar la voz de tu Padre Celestial, que tanto te ama y que quiere hablar a tu corazón desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, recordemos, es la continuación de lo que sucedió ayer, que cómo la iglesia va creciendo. Recuerda, Lucas aquí en Hechos nos está contando cómo la iglesia está creciendo, cómo se bautizaron 5,000, cómo hubo señales, milagros, cómo se agregaron otros 3,000, cómo todos los días se estaban bautizando, cómo hubo ese momento de quiebre cuando apedrean a Esteban y se desata una persecución. Salen a Judea, a Samaria y a Galilea, todavía dentro de ese territorio. Pero todavía Lucas dice, no ha quedado allí. Algunos que huyeron a Damasco fueron buscados por Pablo y allá se les fue a buscar, pero allá también ya estaban habiendo nuevos cristianos. Acuérdate, nos está hablando de cómo está creciendo lo que leíamos de este hombre importante de Etiopía y cómo lleva el evangelio para allá, se bautiza y no se sabe más de él. El evangelio sigue creciendo, no se detiene. Y ayer leíamos cómo por primera vez personas no judías reciben el evangelio, pero algo importantísimo, reciben el Espíritu Santo, que eso era una señal que no podías negar de que Dios estaba probando. Así que mis amigos, estamos viendo el crecimiento de la iglesia, pero saben, no solamente debemos quedarnos con esto. Esta reflexión nos lleva a cómo Dios, cuando estamos en sus planes, a pesar de los problemas y de las pruebas, Él nos va a bendecir. Es que donde Dios está, siempre habrá bendición, mis amigos. Cuando nosotros estemos en los planes de Dios, siempre, a pesar de que haya problemas y hubo persecuciones, ya estamos viendo cómo la iglesia no creció en una cuna de plata, cómo la iglesia no creció así sin problemas. No, ya hemos visto que ha habido muchos problemas, muchos enfrentamientos, pero también estamos viendo cómo Dios está bendiciendo a su iglesia y está creciendo y sigue adelante. Así quiere Dios que nos vaya en la vida. Vamos a enfrentar problemas, sí. Vamos a pasar dificultades, sí. Pero su bendición nos va a acompañar. Nada puede tocarte. El enemigo no puede tocarte si tú estás en Cristo Jesús. Si tú te arrepientes de la vida del pasado, si tú todos los errores del pasado, tú los confiesas al Señor, el Señor te perdona y de ahora en adelante su bendición va a estar contigo. Pero así como esos cristianos, nosotros también debemos, acuérdate, poner a Cristo en primer lugar, la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno, y Dios será bien visible en nuestras vidas. Ahora, ya después de esta introducción, ¿qué dice el capítulo de hoy? Bueno, esa noticia, dice el versículo número 1, llegó a los apóstoles y a los hermanos que estaban en Judea, y ellos se sorprendían porque los gentiles, acuérdate, ¿quiénes son los gentiles? Pues son los que no son judíos o aquellos que, recuerda que no solamente había judíos, sino también personas que, aunque no eran judías, habían recibido el judaísmo, les llamaban prosélitos. Bueno, estos gentiles, la verdad que desde la palabra gentiles ya era una cierta forma de desprecio. Ellos se sorprendían. Ahora, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con los de la circuncisión. Fíjate que esto es muy importante porque, en primer lugar, esa palabra disputar sí tiene que ver con cierto intercambio de ideas. O sea, sí había un descontento, había un malestar. ¿Por qué Pedro les está predicando a estos incircuncisos? Esta palabra también es una palabra fuerte de desprecio. ¿Por qué? Porque este pueblo judío había por siglos, habían desarrollado ideas de exclusividad,
de que Dios solamente los iba a amar, cuidar y bendecir a ellos. Entonces ellos no podían comprender por qué ahora el evangelio estaba siendo recibido por estas personas. Ahora, versículo número 3. Pedro empieza a dar una descripción de lo que ayer escuchamos, cómo él vio la visión, pero antes de eso, versículo número 3, le dicen, ¿por qué has entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjense que esas dos actividades eran muy exclusivas entre judíos. Entrar a casa de alguien, solo de alguien judío. Comer con alguien, solo con alguien judío. Y ojo, también solo con personas que tenían una buena reputación. No con cualquiera comías, sino con cualquiera entrabas a su casa. Entonces le dicen, bueno, ¿pero por qué? Ahora, aquí vemos algo importante también. A Pedro no le tenían el respeto como el primer papa, como la Iglesia Católica lo menciona. Pedro es uno más de ellos, ni siquiera es el dirigente. Vamos a ver más adelante cómo otros fueron los que dirigieron la iglesia, y esa idea de que él era el jefe máximo de la iglesia, aquí básicamente pues queda desacreditado. Ahora, ojo con esto, Pedro ahora sí empieza a explicar lo que ayer estudiábamos, cómo él tuvo la visión, cómo después vinieron por él, cómo fue con este hombre, este centurión, y cómo predicó. Y qué interesante lo que Pedro hace. Fíjate, versículo número 11 y 12 dice que él obedeció la voz del Espíritu Santo. Y mis amigos, eso es bien importante subrayarlo. En esta iglesia, en estos primeros años, Dios se manifestaba claramente a través de un sueño, a través de una visión. Dios expresaba su voz a través del Espíritu Santo. Y mis amigos, hay algo que tomar en cuenta. Seguramente ahora los sueños y las visiones pues ya no son necesarias porque tenemos la Biblia. Y cuando tú y yo vamos a la Biblia y vamos en oración con el deseo de escuchar la voz de Dios, Dios nos va a hablar a través de las Sagradas Escrituras, o cuando tenemos esos momentos de devoción personal. Pero no podemos dejar de buscar la guía del Espíritu Santo. Por eso es importante cada día, cada mañana, que tú y yo busquemos a Dios para que el Espíritu Santo nos hable. Mis amigos, no es que Dios no quiere cumplir sus sueños en nosotros, es que nosotros no alcanzamos a ver, no alcanzamos a escuchar, estamos cegados y tenemos los oídos tapados. No los podemos escuchar, pero en ese tiempo ellos estaban tan deseosos de buscar a Dios que Dios se manifestaba de una manera muy evidente. Ahora, algo también que subrayará es que Pedro siempre anduvo acompañado de 6 hermanos que lo acompañaron con Cornelio y que ahora lo acompañaron a Jerusalén para que fueran testigos. Él los llevó como testigos para que hubiera evidencia de todo lo que él estaba diciendo, que eso fuera verdad. Y mis amigos, eso es muy importante. A veces en la iglesia tenemos algunos malos entendidos, porque a veces pensamos, pues si lo estoy haciendo bien, así es como es, así como lo estoy haciendo, yo estoy haciendo lo correcto. A veces no tenemos la sensibilidad de cuidar que aún en las cosas de Dios las hagamos de una forma que evitemos la mayor cantidad de conflictos y de malos entendidos. Y Pedro, aquí guiado por el Espíritu Santo, y él también usando la capacidad que Dios le dio, se llevó a estos 6 hermanos que respaldaron todo lo que él dijo, porque pues no estaba diciendo ninguna mentira. Ahora, nuevamente Pedro dice que el Espíritu Santo también fue con ellos. Y ojo, esto dice, ¿cómo? Esto es una evidencia. El Espíritu Santo vino sobre nosotros. También lo vimos todos, cayó sobre ellos. Entonces, también Pedro dice, ¿cómo yo le voy a estorbar a Dios? No le puedo estorbar a Dios. Mis amigos, cuando él terminó de decir su informe, dice que todos quedaron callados y glorificaron a Dios, porque ahora los gentiles también recibían el Espíritu Santo y también se arrepentían. Apreciados amigos, el Señor Jesús, Dios, aquí deja claro, y que nosotros entendamos, Él no hace acepción de personas. El Evangelio está abierto a todo mundo. Quizá nosotros nos cerramos para no pensando que hay gente que no va a escuchar. Esta persona no le interesa, esta persona
no va a querer escuchar. Pero si vemos la historia, Dios abrió el evangelio a todos. También del versículo 19 al versículo 30 nos recuerda que, como regresando otra vez al tema de las persecuciones, como muchos fueron perseguidos y llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ojo con estos lugares, ya están mucho más lejos de Jerusalén, pero aquí se menciona una ciudad clave, Antioquía. Subráyala porque esta ciudad, aquí es la primera vez que se menciona, versículos número 19 y 20, pero esta ciudad va a llegar a ser el nuevo centro de evangelismo, el nuevo centro donde la iglesia va a encontrar la libertad y de allí va a crecer a todo el imperio romano. Allí llegaron unos y ojo, algo que pasó muy, muy interesante es que enviaron a Bernabé. Ojo, a Bernabé. Aquí también se va a poner muy interesante esta historia con Bernabé. Y Bernabé llega y se emociona de ver cómo ya se empezó a predicar ahora sí a gente griega. Y esas palabras indican que estas personas definitivamente eran así, griegas, gentiles. Allí se empezó a predicar y entonces Bernabé se emocionó. Ahora, cuando él vio que se estaba predicando a los griegos, él fue a buscar a Pablo, a Saulo, allá a Tarso. Fíjate, ojo con esto. Él dijo, aquí hace falta un hombre, aquí hace falta una persona y este es Pablo. Lo fue a buscar y lo trajo y juntos se quedaron allí un año. Y fue el crecimiento de la iglesia tan grande en Antioquía que no se sabe bien si a manera de burla, a manera de qué. Pero les empezaron a llamar por primera vez cristianos. Por primera vez les empezaron a llamar cristianos. Algunos consideran que fue su conducta, su forma de hablar, su forma de ser. Algunos piensan que quizá fue como un tipo de apodo. Lo que es cierto, mis amigos, es que desde esa vez hasta el día de hoy, para todos aquellos que seguimos y que anhelamos reflejar a Cristo Jesús, tenemos el privilegio de ser llamados cristianos. Apreciados amigos, el Señor tiene abiertas las puertas para todos para venir a Cristo Jesús. El Señor quiere bendecirte, quiere estar contigo, quiere que tú seas un instrumento en sus manos, quiere que tú tengas una misión de vida, quiere que tú tengas un propósito. Dedicarte a servir a Dios no significa que todos los días vas a estar encerrado en el templo cantando. Si te estás dando cuenta, el reflejar a Cristo y cumplir su misión te va a llevar con personas y a lugares que tú no has imaginado. Tu trabajo simplemente va a ser la manera que Dios va a usar para financiarte, para que cumpla su misión. El más interesado es que te vaya bien en el negocio, que estudies, que te desarrolles, que seas independiente en tu trabajo y que no estés encerrado en un trabajo 12, 14 horas al día, no lo sé. Es Dios, porque Él quiere usarte, pero no solamente en la iglesia, quiere usarte en todos los lugares para darle un sentido a tu vida, un propósito de vida. Y como lo dijo Jesús, para que no solamente seas pescador en el agua, sino seas un pescador de hombres, que tú le puedas servir con todo tu corazón. Querido Dios y Padre, esta mañana nos alegra y nos entusiasma ver cómo la iglesia está creciendo. Nos emociona ver, Señor, cómo tú estabas con estos primeros hombres. Y, Señor, anhelamos que un día también te puedas manifestar así con nosotros y que nosotros podamos ser llenos de ese espíritu y podamos emocionarnos, podamos estar contentos y sentir y saber y estar involucrados, Señor, cumpliendo los propósitos que tienes para nuestra vida. Pon en nosotros tu Espíritu Santo, aviva nuestra fe y que podamos ser un poquito de lo que la iglesia fue en ese tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando, sigue estudiando. Abre tu corazón al Señor. Cuéntale cómo te sientes. Pon tus cargas en Él. Él quiere escucharte y quiere traerte paz.